Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Pedid todo lo que queréis. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. La razón por la que podemos acercarnos a Dios y orarle es por la relación que tenemos con Dios. Dios es nuestro Padre y somos hijos amados suyos, por lo que podemos pedir todo lo que necesitamos. No siendo Padre, al que no es Padre, si le pedimos, nos escuchará, nos hará caso. Teniendo la relación de Padre, a la petición del Hijo le responde. A.W. Tozer, el doctor, dijo, el fallo más universal de los cristianos es ser perezosos en orar a Dios por estar muy ocupados. De verdad, muchos dicen que por estar muy ocupados que no pueden orar, pero lo dicen porque no saben del poder de la oración. Piensan que la oración es un deber que no oran. Pero si la oración es el gran privilegio a los hijos, privilegio dado a los hijos de Dios, aunque estén muy ocupados, orarán. George Mueller, quien cuidó a 2,000 huérfanos orando a Dios, dijo, si esperan de grandes cosas a Dios, experimentarán de grandes cosas. Cuando oran, creyendo que Dios hará grandes cosas, en su corazón producirán sueños y en la oración estarán felices. Jesús lo prometió lo siguiente, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Sostenidos de esta palabra de promesa, debemos orar creyendo que recibiremos la respuesta. Cuando se enfrentan a problemas, mucha gente siempre busca una manera mejor, pero Dios busca a quien ora. Si no oramos, debemos trabajar nosotros, pero si oramos, Dios trabaja. Charles Spurgeon, según él, la oración es la llave dorada. Teniendo la llave, podemos abrir la puerta y podemos entrar en casa y abrir el depósito cerrado. Si no oramos, como no usamos la llave, entonces las cosas preparadas por Dios no podemos disfrutarlas. Ian Baum, según él, la llave que abre el depósito grande de Dios es la oración. La mejor manera de resolver problemas es la oración. Dios nos entregó la llave llamada la oración. Debemos usarla. En esta hora, mientras viven ustedes en este mundo, ustedes ya tienen todos la llave que necesita para vivir en su vida. Cuando fueron elegidos como hijos de Dios, las llaves ya fue entregada, ya había entregado, ya había sido entregada a ustedes todos. Debemos usarla bien. Entonces, si la usamos bien, seremos bendecidos, pero si no sabemos usarla y siempre nos quejamos, no debemos quejarnos. La Biblia dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Podemos permanecer en Jesús por creer en Él y guardar su palabra.
creyendo en Él y guardando su palabra, yo estaré en Jesús y Jesús en mí. En Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí, permanece y yo en Él. Y si nosotros tomamos de su carne, de su sangre, permaneceremos en Jesús. De igual manera, de esta manera, si escuchamos la palabra, su palabra, y guardamos su palabra, nosotros estaremos, permaneceremos en Jesús, tendremos la relación profunda con Jesús. Al que entra en Jesús, le entrega el perdón del pecado, la santidad, la sanidad, y suple la necesidad, el reino de Dios y el quíntuple evangelio. Jesús lo tiene en su cuerpo. Si nosotros entramos en Jesús en nuestra mesa, tendremos vasos de quíntuple evangelio. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entregando a Jesús como ofrenda, nos redimió Dios. Y ese Padre con el Hijo no nos dará también con Él todas las cosas. Dios Padre, a cada uno de nosotros, nos ama profundamente y nos entregó, nos quiere entregar la vida de Jesús. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Toda la gracia que necesitamos es dada a través de Jesús, el Señor. Por eso nosotros creyendo en Jesús, recibiendo la palabra de Jesús y la tenemos en nuestro corazón y en la cual se hace grandes obras. Los israelitas estaban viviendo de esclavos en Egipto y siguiendo a Moisés salió de Egipto y entró en el desierto sur y tenían sed por 4 días. Estaban sufriendo y encontraron aguas, pero eran amargas. Entonces, al orar, le dice a Moisés que echara el árbol y se endulzaron. Este árbol simbolizaba a Jesús. Si tenemos el problema, juntamente con este problema Dios tiene la resolución también. Entonces, si nosotros aceptamos la palabra de Dios, se hace como ha dicho, como está escrito la palabra. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y los israelitas en el desierto se rebelaron contra Dios. Entonces, por la ira de Dios, fue enviada la serpiente para que les
mordieran a los israelitas, quienes pidieron el perdón, clamaron a Dios y Moisés también clamó a Dios. Entonces Moisés tomó la serpiente y lo colgó en la madera. Cualquiera si viere esta serpiente y mirar esta serpiente sería sanada. Entonces Moisés tomó la serpiente, hizo la serpiente de cobre y lo colgó en la madera. Así los que miraron fueron libertados y los que no creyeron ni miraron se rebelaron y insultaron, pero los que miraron, aunque estaba a punto de morir, fueron sanados y fueron redimidos, fueron salvos. Todas estas cosas simbolizaban a Jesús, simbolizaron a Jesús, nos enseñaban a Jesús. Jesús, cuando estaba crucificado, al lado suyo estaban dos ladrones que estaban así adictos al veneno del diablo. Uno de ellos que tenían todos tenían todos así, tomaron el veneno del diablo y ellos juntamente estaban crucificados juntamente con Jesús. Y esta gente que tenía veneno no podía ser salvo. Pero uno de ellos le dice al Señor, Señor, cuando vaya a su reino, acuérdate de mí por una palabra. Jesús le perdonó, le entregó la salvación. Tú estarás conmigo en el paraíso. Creyendo en Jesús, fue salvo. Esta anécdota así simboliza la salvación que podemos tener por la cruz, por Jesús. Aunque nosotros pecamos mucho, solo mirando la cruz que está crucificada y pedimos la ayuda inmediatamente, así seremos justificados y salvos. Mientras vivimos en este mundo, nosotros estamos en el tabernáculo llamado la carne, pero envejeciéndonos o teniendo accidentes y se así derrumba ese tabernáculo de la carne, ¿a dónde vamos? Nosotros iremos a la morada que nunca se cae, nunca se derrumba. Entraremos en esta morada y viviremos eternamente. La muerte nos aflige, pero creyendo en Jesús como la morada eterna está preparada por Dios, entonces cuando este tabernáculo, aunque se derrumbe, no seremos abandonados, desamparados, sino entraremos en el reino eterno de Dios, en el reino de los cielos, preparado por Dios. El obstáculo más grande de la oración es la duda. En Santiago 1 del 6 al 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien te halaga que recibirá cosa alguna del Señor. Si no dudamos
y tenemos fe, la palabra de promesa de Dios, lo podemos disfrutar. Si se producen dudas, ¿qué podemos hacer? La duda, dudar en griego tiene significado de calcular y medir por la razón humana. ¿Será hecho o no será hecho? Es imposible. Por la razón humana, así lo mide. Eso es dudar. Nosotros siempre calculamos y medimos por nuestra razón diciéndonos, ¿eso es posible? Y luego damos la conclusión de que eso es absolutamente imposible. Eso es la duda. No debemos hacerlo. Jamás. Cuando vemos las cosas, cuando vemos cosas, debemos mirarlo según la enseñanza del Espíritu Santo. No debemos medir por la duda. Entonces llegaremos al fracaso. Pero el que duda razonando con pensamientos humanos no puede recibir nada de Dios. Cuando entra la duda en nuestro corazón hay una buena manera, la que es confesar con los labios y alabarle a Dios. Nosotros con los labios podemos quitar la duda. Cuando oro, no solamente oro a Dios, sino después de haber orado, me digo a mí mismo con voz, Yonggi, Dios está contigo, lo sabes. Yo a mí mismo me lo digo, Yonggi, Jesús fue molido y derramó su sangre por ti. Te aprecia mucho, lo sabes, Yonggi. No quede frustrado. No a otros, sino a mí mismo, me lo digo. Para luchar contra la duda, lo podemos hacer con la palabra, con los labios, con el confesar con los labios. Yo he orado y me sucederán cosas buenas. ¿Tú lo sabes? Sí, yo lo sé. Como si fuera loco. Pero siendo así normal, lo puede decir. Y también hablarse a sí mismo es una gran ayuda, pero también decírselo a otros también es muy bueno, es una gran ayuda. Con nuestros labios nos animamos y nos damos fuerzas. Podemos ser el gran hombre de fe. En nuestra palabra hay gran poder de Dios. Aun bendeciéndonos a nosotros mismos, ocurre milagros. Juntamente con eso, si bendecimos a otros con palabras de ánimos, el cual se hace verdaderamente gran bendición. Si no podemos luchar contra la duda, si no estamos apretados por la duda, si hay muchos casos que nosotros estamos oprimidos por la duda. Pero Jesús que dice, todo lo que pidéis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Lo que queremos es soñar, como soñamos, y le pedimos en Juan
15:7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Según sueñas, será hecho. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nosotros creyendo en Jesús, si tenemos que pedir que sea pequeña, que sea grande, y después de haber pedido, si la duda entra y nos dice que es imposible, no debemos aceptarlo. Si tú has pedido, Dios lo escuchó y será hecho. Sí, absolutamente será hecho. La duda fuera. Así con la palabra luchamos contra la duda. Cuando oramos, debemos aplicar la ley de mirar. Aplicándola, lo más importante es a qué miramos. Cuando nos enfrentamos a problemas, no debemos mirar la situación, sino la cruz de Jesús. Pedro con sus compañeros estaban en el mar y Jesús venía sobre aguas y los discípulos todos quedaron perplejos, fantasma, fantasma, y Jesús les dice, no tengan miedo. Si es Señor, entonces dice Pedro, también mándame a mí que yo venga sobre las aguas, caminando sobre las aguas. Él anduvo sobre las aguas, pero por el viento que miró al viento y la onda le pegó, le golpeó. Entonces no miró a Jesús, sino mirando la onda del mar, entró la duda en su corazón y se estaba sumergiendo. Si nosotros oramos una vez, tenemos que mirar solo la meta por la que oramos. No debemos mirar la onda del mar, la tempestad, ni el mar, sí, así, todas las cosas que alborotean. Entonces entra la duda. Debemos mirar solo a Jesús, debemos mirar solo la prometida por Dios. Los jugadores olímpicos se entrenan solo mirando la meta. Debemos entrenarnos solo mirando la cruz de Jesús. Los jugadores olímpicos solo ellos miran la pelota. Como ellos, si nosotros una vez oramos a Dios, debemos mirar, debemos esperar, imaginar que ya sea hecha la meta por la que oramos, por la ley de mirar, de esperar. Si nosotros esperamos en Dios a través de esta ley, Dios hace grandes obras creativas. Hudson Taylor, cuando tenía 15 años, tuvo el sueño de evangelizar a China. Siempre soñaba, imaginaba a sí mismo que era misionero. Cuando comía comida china, usaba palillos en lugar del tenedor, y cuando dormía, no dormía en la cama, sino en el suelo. Cuando él estaba así tirado en la cama por estar débil, oraba siempre por China, mirando la mapa puesta en la pared. Orando así, mirando sus sueños, Dios hizo grandes cosas a través de él. Así hizo grandes cosas en China.
En su interior estaba asentada la China, dentro de su corazón, dentro de su cuerpo, estaba metida la China. Siempre lo soñaba, siempre él soñaba que evangelizaba a China. La China estaba dentro de su cuerpo. Entonces, Hudson Taylor oraba por China, Dios hacía como oraba Hudson Taylor. Nosotros en Pyeongchang, esos Juegos Olímpicos del Invierno va a ser celebrada en Pyeongchang. Como 10 millones cristianos estamos orando por esos Juegos Olímpicos, aún a pesar del impedimento de algunos partidos comunistas. Imaginamos, miramos, esperamos, significa eso. Aunque no podemos palpar nada con las manos, ni podemos oír nada con nuestros oídos, ni podemos ver nada con nuestros ojos, teniéndolo todo en nuestro corazón y lo confesamos con nuestros labios, esas acciones creativas se aplican, hacen obras y entonces será hecho. Cuando oramos, esperando, imaginando, mirando nuestros sueños, Dios hace grandes cosas. Dios hizo que fueran convocados muchos candidatos y misioneros, quienes llevaron el Evangelio a los lugares que él no podía, que no había podido evangelizar. Cuando Hudson Taylor oraba, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si en nuestro corazón imaginamos, miramos, deseamos, queremos, llamamos las cosas que no son como si fuesen, Dios hará. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es el que nos da el premio. Si nosotros buscamos a Dios y le pedimos, Dios nos da el premio. Dibujar sueños en nuestro corazón hace que se cambie nuestra vida. La mejor manera de dibujar sueños en nuestro corazón es registrarlo, es escribirlo. Si nosotros esperamos sueños, esperamos que sean hechos, debemos escribirlo en la hoja. Zig Ziglar, quien es gran escritor en la teoría de desarrollo y éxito, dijo: si usted no registra, no escribe su meta, tiene solo la semilla no sembrada todavía. Dice que es tan importante tener la meta clara escribiéndola. Si oramos con sueños y deseos claros, usando la ley de mirar, de imaginar, de esperar, Dios nos dará frutos abundantes en nuestra vida. Dios le dijo a Abraham que miras el cielo, cuántas estrellas hay. Así tenemos que mirar el cielo, usando la ley de mirar, de esperar. Al salir, al entrar, tenemos que esperar. Al salir, al entrar, eso es mía. Si así esperando, así será hecho. Le dijo a Abraham: tú, al entregar la tierra, sal, Abraham,
No ores, dámelo, sino mirando al este, al oeste, al sur y al norte, mirándolo. Esperas que será entregada todas esas tierras que has mirado para mis descendientes. Así tenemos que orar. Y los pastores también cuando establecen sus iglesias tenían que mirar y esperar. Si ustedes han mirado la iglesia así de 5,000, entonces tienen que imaginar la congregación de 5,000. En nada yo puedo contar bien. Yo así mirando, así 3 miembros sentados, yo imagino que será hecho así 300. Uno es 100, 2, 200, 3, así 300. Dios, eso le agrada mucho a Dios. Así teniendo grandes sueños, sueños grandes. Oramos por esos sueños grandes. Dios se alegra porque nosotros oramos creyendo en Dios. Nosotros así vivir con sueños significa es el querer, es el deseo. Debemos mirar y esperar. Debemos dibujar las cosas que no son como si fuesen. Debemos pegar en la pared y debemos mirar y esperar y orar. Si están así enfermos, si le duele mucho, entonces delante de su despacho, de su mesa, debe tomar una foto así suya, sana, y pegándola en la pared, así mirándola, esperando que tú vas a ser sano, Yongi, tú así pareces muy sano, muy bueno, así llamando a sí mismo, llamando su nombre. Y si lo confiesa con sus labios, entonces el Espíritu Santo va a trabajar, va a obrar. Nosotros escribiendo la meta, tener la meta clara es tan importante, es muy importante. Nosotros concebiendo esos sueños, si oran por ellas, Dios nos da la gracia abundante, la bendición abundante. Cuando nosotros permanecemos en Jesús, podemos acercarnos a Dios y pedirle cualquier cosa. Si ustedes aceptan a Jesús, simultáneamente ustedes se convierten en hijos de Dios. Por eso, si podemos orar, no debemos quedarnos decepcionados ni desesperados. En cualquier situación en que estemos y avanzamos en adelante con sueños y esperanza, Dios, quien es nuestro Padre, nos cuida y proteja a nosotros que somos sus hijos. Además, a través de la oración debemos compartir la gracia recibida de Dios por Dios con los necesitados. Eso es lo que le agrada a Dios y le glorifica. Siempre Dios está con nosotros. Lo debemos confesar con nuestros labios. Dios, tú estás conmigo. Acompáñame. Esa palabra de labios tiene gran poder. Si nosotros hablamos una palabra y damos gracias por esta palabra y lo confesamos, esa palabra misma tiene gran poder. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma.
y nosotros llamando a nosotros mismos, llamando nuestro nombre. Así dice usted, amado sea que he prosperado en todas las cosas que tengas salud, así como será tu alma. Así, hablándonos, bendiciéndonos a nosotros mismos con nuestros labios, con nuestra voz. Seremos bendecidos como hemos dicho con nuestra voz, con nuestros labios, como hemos confesado con nuestros labios nosotros. Cuando nosotros oramos, tomando la cruz de Jesús, el poder de Dios se manifestará. Ustedes, quienes son perdonados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, serán santificados, serán sanados de enfermedades si ustedes oran por la gracia de Él. La herida de Jesús, ustedes serán sanados. Las enfermedades deben ser sanadas. Porque Jesús fue molido para que nosotros fuéramos sanados. Jesús fue crucificado y quitó la maldición. Entonces, en nuestra vida, la maldición no debe ser permitida, sino la bendición de Dios siempre nos debe acompañar. Siempre debemos pensar en eso y hablar de eso, confesarlo con nuestros labios. Y aunque se acerque la muerte, debemos hablar del reino de los cielos y de la resurrección para gobernar el tiempo. El hablar, el pensar, el soñar, el decir, el hablar es la gran condición. Y usted lo que tiene, lo que quiere, lo debe soñar y debe hablar, confesar con sus labios, con su boca. Entonces, Dios lo hará. Será hecho por Dios. Abraham se convirtió como padre de muchedumbre. Él se convirtió en padre de muchedumbre, Abraham, para que lo diga, lo confiese con sus labios. Dios cambió su nombre de Abraham. Entonces ustedes también confesando con sus labios la bendición de Dios. El clima de repente así se ha cambiado mucho, ¿no? Entonces la enfermedad siempre quiere montarme. Yo soy brillo. La gripe no puede entrar, aunque parece locura, ¿no? Pero yo le digo, la gripe no puede entrar. Entonces otros están así resfriados, pero no tengo la gripa. Vamos a cantar todos juntos el himno de la página. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Nueva Criatura. Después de la guerra de Corea, cuando vivíamos refugiados, no era normal ir vestidos de harapos en la calle. Todos así estaban de androjos. Nadie consideraba extraño ir vestidos con las ropas surcidas varias veces. Pero si nosotros hoy en día, si vamos a visitar algunas casas, cuando así vivíamos en esta época, siempre nos vestíamos de la misma ropa todos los días. Me acuerdo de un amigo mío
venía a la escuela y yo así rompía más sus ropas para así vestirnos bien. Nosotros así vivíamos sobre una sábana así calentada para que sea bien planchada la ropa. Pero si nos acostamos mal, así, si nos situamos mal, así, todos así quedaron muy arrugadas. Y no queríamos ir a la escuela y llorábamos. Así me acuerdo de eso. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así nuestra vida cristiana de fe es lo mismo. En Eclesiastés 1:9 dice: nada hay nuevo debajo del sol. Puesto que todas las cosas de este mundo se repiten cotidianamente y no son nuevas en cualidad. Y en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí en el Nuevo Testamento el término nuevo se expresa con dos maneras. Una de tiempo es neos. Mañana así se renueva. Eso usa, así hablando del nuevo de tiempo, el término neos. Y otro término de calidad que significa nuevo es kainos. De niño a adulto, así. No así hablamos de la novedad física, sino hablamos de la novedad cualitativa. El apóstol Pablo, cuando habla de nueva criatura, usó el término kainos. Eso significa que somos hechos nuevos de manera cualitativamente. Entrando Jesús en nosotros, nuestra personalidad se cambia. Nos vestimos de nuevo hombre, convertimos en hombre de Dios. No así un hombre normal, sino hombre de Dios. Creyendo en Jesús, es el que se convierte en el que tiene la espiritualidad de la cuarta dimensión. Cuando Adán fue creado, fue hombre de Dios, pero cuando fue echado, habiéndose pecado, así salió al mundo como hombre del pecado, hombre del diablo. Al ser echado, el hombre lo tomó. Entonces, todos los hombres del mundo pertenecen al diablo. Son del diablo. Pero creyendo en Jesús, el diablo es echado y nos reconciliamos con Dios y llegamos a ser reconciliados con Dios, a ser hombres de Dios. El hombre de Dios tiene poder de Dios. Jesús dijo: el que cree en mí hará las cosas mayores que yo. Y así, creyendo en Jesús, llegamos a ser el hombre de la cuarta dimensión que hace más grande la mayor cosa que Jesús. Sígame, por favor. Yo, creyendo en Jesús, no así soy hombre normal, sino he llegado a ser hombre de Dios.
Muchos siendo hombres de Dios, a pesar de que el hombre de la cuarta dimensión ha entrado en sí, no está gobernando el mundo de tercera dimensión. Tenemos que despertarnos. Usted es hombre de Dios. Este hombre de Dios es diferente, sí es diferente. Es el que cambia el ambiente y hace milagros. Ustedes no olviden de que ustedes han sido hombres de Dios. La Biblia nos dice que no nos conforméis a este mundo. Nosotros creyendo en Jesús llegamos a ser hombre de Dios, pero no entendiéndolo, no sabiendo de eso, nos así imitamos de él, los hombres del mundo, y llevamos una vida material. Si el desarrollo material no tiene base moral, se ocurre el catástrofe como el hundimiento del barco se forjó. La producción per cápita va a llegar como ser 30,000. Pero así nosotros tendremos más moral. No, así se llenan más de corrupciones. Así traen las láminas que fueron tiradas en Japón y con las cuales así elaboró un barco el cual se hundió. Es que moralmente entró la corrupción, por eso se ocurrió este catástrofe. A través de Jesús, nosotros debemos ser nuevo hombre, nueva criatura. Así podemos ser nuevo hombre. En Colosenses 3, del 9 al 10, no mintáis los unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. 그냥 여기서 조금 저기서 조금 좋은 일 하는 것이 예수 믿는 신앙생활이 아니다. 전적으로 새롭게 됐다. Nosotros completamente hemos sido nuevos. 생각이 새로워지고, nuestro pensamiento se renueva, 꿈이 새로워지고, nuestros sueños, 믿음이 새로워지고, nuestra fe, 말이 새로워지고, nuestra palabra, 통통 새로워진 것은 todo se renueva. 그것이 바로 예수님이 우리 속에 들어오면 Eso es lo que se ocurre cuando entró Jesús en nosotros. Creyendo en Jesús, tenemos que así experimentar de un cambio así original. El gusano no es el así cambio de que estaba gusano y ahora así arrastra. No, ese grado de cambio. Aún creyendo en Jesús, no viene a las oraciones de madrugada y miente, así blasfema, no así deja de las actividades antiguas.
actitudes antiguas. Pero el cambio de que estamos hablando después de creer en Jesús es como dijo Jesús: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ni echan vino nuevo en odres viejos. Como así en la Biblia dice, Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso nuestros hombres antiguos nuestro viejo hombre debe ser muerto, y debemos ser renacidos como nuevo hombre. Jesús murió y al tercer día resucitó. Todas las obras de Jesús, todas las obras dramáticas de Jesús, todo fueron hechas en lugar mío. Nosotros debemos que imaginar y soñar de que Jesús, en lugar mío, fue crucificado. Así, a través de Jesús, yo fui crucificado. Yo fui así muerto a través de Jesús. A través de Jesús, yo resucité. Así tenemos que imaginarlo, creer en eso. Tenemos que soñarlo. La muerte de Jesús es mía, la tumba de Jesús es mía, la ascensión de Jesús es mía. Estas imaginaciones deben ser reales en mi vida. En su entendimiento en su pensamiento lo debe entender. Tenemos que imaginar de la muerte, de la crucificación, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús. Así, yo fui crucificado juntamente con Jesús, yo resucité juntamente con Jesús, llegué a ser uno con Jesús, imaginándolo, creyéndolo, pensando en eso. Tenemos que hablarlo. Por eso se necesita mucho esa imaginación en el interior. Siempre tenemos que pensar siempre en la muerte de Jesús, en la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús. Eso es el punto sobresaliente comparando con otras del cristianismo. Pensar, soñar, hablar, creer. Eso es la fe en creer en Jesús. No así solamente repartir cosas a los pobres, dar comidas, desayunos a los que tienen hambre. Esas son las obras que deben hacer los que creen en Jesús. No mirando Jesús, las acciones que tenemos que hacer es imaginar a Jesús que está crucificado. Así imaginar que ahí yo fui también crucificado juntamente con Jesús, yo también resucité juntamente con Jesús. No podemos imaginar, entonces la fe no crece. Usted debe pensar en eso. La creencia así parte del pensamiento y luego tiene que virar, imaginar. Usted debe imaginar que usted ha sido uno con Jesús.
Usted murió juntamente con Jesús y resucitó. Y debe creerlo en eso y hablarlo. Yo fui juntamente crucificado con Jesús, morí juntamente con Jesús, resucité juntamente con Jesús. Debemos pensarlo, imaginarlo, creerlo y hablarlo con la boca, confesarlo con la boca. No sé si pueden entender, pero deben entenderlo y hablarlo. Y el segundo, la Biblia nos dice, las cosas viejas pasaron. Las vidas de los descendientes de Adán estaban vestidos de harapos, de la codicia. Pero Jesús, en lugar de nosotros, fue crucificado así vestido de harapos. En Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El cristianismo es como la fe representativa. Es una representación. Nosotros, por Adán, fuimos abandonados, pero Jesús, último Adán, siendo segundo Adán, último Adán, Jesús, el pecado, la muerte que trajo el primer Adán, lo llevó el último Adán, Jesús, y nos hizo que tuviéramos la santidad, el perdón y la sanidad. Es muy importante entender que la muerte de Jesús es mía, la resurrección de Jesús es mía. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Jesús entró en mí y me entregó su vida. Y Él llevó la muerte que estaba en mí. En Santiago 1 del 14 al 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Antes nosotros, cuando éramos pequeños, así nosotros hacíamos el licor, dejando hojas hervidas y arroz cocidos, se expande la levadura y se fermenta completamente y se convierte en alcohol. Así, la levadura llamada el pecado también está desde el nacimiento del hombre. Al nacer del vientre de la madre, la levadura nos está esperando, se fermenta y nos hace pecar. El bien, aunque lo enseña, no hace la buena obra, pero el mal, aunque no lo enseña, se hace tan bien. El niño, aunque no le enseña, peca. No sabe compartir. Los descendientes de Adán, así al nacer en este mundo, nacen vestidos de harapos, así mojados de codicia. Todos pecaron. No llega a la gloria de Dios. Desde nacer, así, desde este momento es pecador. Por la sangre de Adán, al nacer es pecador. La paga del pecado es la muerte y llega a la muerte. Por eso, para la salvación, por las obras no pueden ser salvos. Jesús, siendo el último Adán, nos abrazó, nos tomó. En lugar de nosotros murió Jesús. Por su gracia, por fe,
llegamos a ser salvos no es de nosotros, no es así por nuestras obras, sino es don de Dios. Nadie puede gloriarse de esta salvación. Habrán personas que están sufriendo por su pecado, pero que sea pecado grande, que sea pequeño, Jesús en la cruz así clava todos esos pecados y nos limpia de 100 años, no solamente de 100 años, 1000 años, sino para siempre, porque Jesús es Dios eterno. El perdón y el amor de la cruz es eterno. Sus pecados fueron así perdonados eternamente. Eternamente han llegado a ser hombre de Dios. Es la salvación tan buena. No solamente todos los pecados fueron limpiados, perdonados, sino también eternamente. Solo creyendo nosotros por su gracia llegamos a ser salvos. Jesús así se vestió de harapos en lugar de nosotros. Ese es harapos, andrajos del pecado, de los delitos, de la enfermedad, de la maldición, de la muerte y del Seúl. En lugar de nosotros, Jesús, por mí, Él se vistió de todos esos harapos. Jesús nos dice, yo voy a cargar, entonces entrégaselo a mí. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor delante de Dios, Él así liquidó todos los resultados que nos llegaron por el pecado. Él fue clavado en sus manos, en sus pies, por los pecados ustedes. ¿Cuándo yo le clavé? Sí, lo entiende. Eso es la fe verdadera. No es por mí. Eso no es la fe verdadera. Cuando se bautiza, entonces sí le hace pregunta, ¿por quién pecado usted murió? Jesús murió por su pecado, así debe decir. Entonces el pastor le preguntó, ¿por quién pecado? ¿Por pecado de quién murió Jesús? Por el pecado de mi nuera. No se debe hacer eso. Siempre por nuestro pecado, por mi pecado. Nosotros fuimos curados por su llaga. En Romanos 5, del 15 al 18, como hemos leído, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre es Cristo. Por el Adán, así todos llegaron a ser pecadores, pero también por uno que Jesús, la gracia sobreabunda. Dios eterno, así quitó el pecado eternamente. Adán no es eterno. Adán pecó, pero Jesús, hombre de Dios, pagó todo el precio del pecado. Entonces la gracia de Jesús es tan abundante que no podemos expresar. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
Por Jesucristo, nosotros podemos recibir el don y la gracia. Podemos dominar el pecado, las enfermedades, los espíritus inmundos, la pobreza, la hambruna, la maldición, la muerte, y llegamos a tener la esperanza, la vida eterna, la resurrección, solo creyendo en Jesús una vez. Así, si ustedes lo entienden y lo sueñan y lo creen y lo confiesan, entonces esa gracia va a ser suya. Y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros, mirando a Jesús, tenemos que saber que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tenemos que vestirnos del nuevo vestido que nos dio Jesús, dejando harapos. 2 Corintios 5, 15, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ay, no, yo no soy nueva criatura. Aunque no lo es, usted debe imaginar, mirar, hablar, soñar, pensar, creer y hablarlo. Sí, por eso es muy importante pensar, soñar, creer y hablar. Ustedes viendo, imaginando que yo soy perdonado. En Gálatas 3, del 26 al 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo significa, es el símbolo de que nos morimos juntamente con Jesús y resucitamos con Jesús. No es indispensable ser bautizado para la salvación. Solo creyendo en Jesús podemos ser salvos, pero haciendo el bautismo lo podemos grabar en nuestro corazón de que nosotros morimos juntamente con Jesús y resucitamos con Jesús, así haciendo el bautismo. Tenemos revestidos del quíntuple evangelio, de la triple bendición, de la emancipación y de la libertad. Eso no lo vemos con mis ojos. ¿Cómo voy a recibir a través de la espiritualidad, la cuarta dimensión? Creer en Jesús es recibir el vestido de Jesús. Usted lo debe soñar, creer, hablar. Entonces esa palabra va a salir y logrará. Yo, a través de Jesús, yo estoy vestido de la sanidad, de la santidad, de la prosperidad, de la bendición, de vida eterna, de la resurrección, de la prosperidad, de vida, de nueva vida. Así, sí, confesándolo con la boca, el Espíritu Santo nos viene y dirá, será hecho como has creído. Y nos vendrá el nuevo cambio en mi vida, en nuestra vida. Así nosotros, vestidos de la triple bendición, podemos gafarnos. Vamos a leer todos juntos. Salmo 103, del 3 al 5. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué gracia tan grande para nosotros. Y
este favor y esta gracia no debemos olvidar. 속에 있는 것들을 다 그 영혼을 그 은총을 성숙하고 은혜를 잊지 말아야 되는 것입니다. 제가 여러분의 모든 죄악을 용서하고서 여러분의 모든 병을 고치시고 Él te sana de todas las, perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Eso lo debemos creer en eso. 짜증나고 귀찮은 일이 있더라도 말을 하십시오. Aunque se enfada, así diga, yo tengo la bendición de ser renovado como las águilas, yo soy perdonado, yo soy justificado, yo soy prosperado, 아브라함의 복을 yo tengo la bendición de Abraham. 목소리로 여러분 자꾸 말. Aunque sea voz baja, pero repítelo, repítelo. La palabra, cuando está en mí, lo puedo dominar, pero si sale una vez de mi boca y esta palabra se convierte en la energía, la cual va a cambiar, se va a convertir en el poder de cambiar su circunstancia y su ambiente. 뭣도 모르고 Entonces es muy importante hablar, 나한테 다 에너지가 되어서 y esa palabra que sale de nuestra boca se convierte en la energía la cual trabaja alrededor de nosotros 말 중에 여러분이 긍정 y así volverá a nosotros. 적게 합니다. 5만 가지 말은 전부 비난하고 비평하고 Entre 50,000 palabras que salen de nuestra boca por día, 부정적인 말은 solo pocas palabras son positivas. 에너지가 되어서 Y esas palabras pues, negativas 뒷받는 salen 그러므로 y se convierte en la energía la cual así vuelve a nosotros y nos rompe, nos arruina. Por eso tenemos que cuidarnos mucho de las palabras que salen de nuestra boca. Por eso nosotros debemos hacer correctamente, soñar correctamente, creer correctamente, pensar, soñar, creer, hablar correctamente. ¿En qué creemos? Jesús, podemos creer que Jesús me ama, que Jesús tiene todo el poder, ¿no? Entonces vamos a entregar todo el problema en Jesús. 내가 믿고 사랑하기 때문에 문제를 Como yo amo a Jesús, 랄랄랄랄라 시뻘럼 불고 나가면 그게 믿음인 것입니다. entregando todo en Jesús, 예수님께서는 또 뭐라고 말씀하십니까? 수고하고 무거운 짐진 자들은 다 내게로 오라. y Jesús que dice, todos los trabajados y cansados, venid a mí y yo os haré descansar. Podemos dejar nuestra carga en Jesús y tenemos que confesar con nuestra boca, yo he entregado todo a... 에너지가 되어서 Yo le he así entregado todo, yo le he entregado todo. 그리고 주님께서는 우리의 자유와 해방의 옷을 입혀 주신 것입니다. Y el Señor nos vistió de la emancipación y de la libertad. En Lucas 4, del 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. 저주와 절망의 속박에서 해방되고 염려 근심 불안 초조 절망이 떠나가고 의와 평안과 희락이 마음에 다가오고 La justicia, la paz nos viene en medio de nosotros. El Señor está 기쁘고 즐겁고 y nosotros podemos alegrarnos, gozarnos y venir a la iglesia también es gozoso y el poder divino entra en nosotros, lo podemos experimentar 주시듯이 y nos da agua viva a los que tenemos sed. 체험이 있어야 되는 것입니다. Así estas experiencias vivas lo debemos tener. 여러분 이 자리에 예수 그리스도께서 Así sí está aquí 여러분 자신을 위해 sentado sin sentir nada, no es 손을 내밀고 así llevar una vida cristiana. 옷을 입혀 Debemos tener esas experiencias.
Hoy en día también nos da el vestido de la sanidad, de la santidad, de la prosperidad, de la bendición, de vida eterna, de la bendición. Ay, mis hijos, hijas, qué bueno ver así vestidos. Ya tienes vestidos interiores y ahora así tengas este vestido así de fuera, que es la triple bendición, ser prosperado en toda la cosa que tengas, así como prosperas tu alma. Así debemos imaginar que, este vestido es mío. Así imaginar, así vestido de esta triple bendición, de este quíntuple evangelio. Entonces todos esos vestidos serán de ustedes. Así nosotros mirando la cruz, nuestros pensamientos deben ser renovados. Esta dolencia de la cruz me cambia, debemos cambiar nuestro entendimiento, nuestra mente, y nuestros sueños deben ser renovados. Yo no puedo, yo no seré prosperado. No digan eso. Yo por Jesús soy nuevo hombre, la bendición de Dios está conmigo, la maldición fue quitada. Yo soy bendecido. Tenemos que confesar que yo voy a vivir por fe. Entregando todo a Jesús, yo voy a vivir, entonces estoy gozoso y alegre. Y a través de la cruz, así la gracia sobreabundará en medio de ustedes. Todas las bendiciones provienen de la cruz. Sin la cruz no están las bendiciones. El pecado de Adán lo llevó Jesús en la cruz y dijo, consumado es, para que ustedes vivan todos prosperados eternamente. Así nosotros, sin así cesar, luchamos contra el pecado, pero nosotros siempre venceremos las enfermedades también. Hasta el final tenemos que aguantar y tenemos que hablar, insistir con la confesión de la boca que yo soy sanado, entonces la enfermedad será quitada. Mirando la cruz, todos ustedes se vistan de nueva vida, de nuevo hombre. Ya no tenemos que vestirnos de harapos de ninguna manera. En Gálatas 5:1. El pródigo ya gastó toda la herencia que su padre le dio y volvió a la casa de su padre. No merezco ser llamado como tu hijo, yo así tómame como tu jornalero, uno de tus jornaleros. Pero el padre le dio la bienvenida, le besó, le abrazó y les dijo a los criados que vístenlo con el vestido, con el mejor vestido. Eso es la voluntad de Dios. Si usted así se acercan después de haber creído en Jesús delante de Dios, nos dirá Dios así, vísteles con el mejor vestido. Así completamente Jesús sufrió en lugar de nosotros, en lugar nuestro. Ustedes son justificados a la vista de Dios. Ustedes están vestidos de
están puestos del mejor vestido. Espíritu Santo nos ayuda. 무엇을 입을까 무엇을 마실까 절대 Qué comer, qué beber, qué vestir, nunca se preocupen de eso. Por toda nuestra vida Jesús nos preparó. 60세에 은퇴하면 나머지 40년을 어떻게 Después de retirarnos, después de tener la edad de 60 años, y me queda así 40 años, porque normalmente ahora vive hasta 100 años. Entonces los 40 años que me quedaron, ¿cómo voy a vivir? 다 채워주시는 것입니다. 주님은 Pero no se preocupen, si nosotros así sembrando el diezmo, así en todas las necesidades, Dios nos ayudará, Dios nos suplirá. 우리가 교도소에 갇혀있던 죄수가 임기가 다 끝나면 Un reo, así al terminar su sentencia, así lo primero que hace es se viste de civil. 집으로 돌아가지 않습니다. 주님께서 보혈로서 값주고 산 옷을 입혀서 우리를 Nosotros también, después de haber creído en Jesús, así de Él, libertados del pecado, nos revestimos de la sangre preciosa de Jesucristo. 율법을 지킴으로 구원받는 것도 아니고 No somos salvos así guardando la ley, celebrando 때문에 구원받는 것입니다. las ceremonias, sino por 나를 불러 Jesús. Jesús me llamó. 앞에 나가서 Delante de Jesús, acercándonos a Jesús, si lo recibo como mi Salvador, Jesús 죄와 병을 me quitará 책임지게 todo pecado y todas enfermedades. Entrégamelo. 대신 짊어졌다. Yo lo voy a tomar, yo lo voy a llevar 여러분 보고 말씀합니다. en lugar tuyo y nos dirá, 너죄 때문이다. yo fui herido por 내가 징계를 받은 것도 tus rebeliones, molido por tus pecados. 내가 El castigo de mi paz, tu paz fue sobre mí, y por tu llaga, 십자가에 매달린 것은 너를 저주에서 해방시켜 주기 위해서 매달렸다. por mi llaga, 내 안에서 fuiste 같이 범사에 curado. 된다고 깨닫고 Tú tienes que entender por eso, vas a ser prosperado en todas las cosas, que tengas salud así por ser tu alma, y lo imagines, y lo enseñes, y lo pienses, y lo creas, y lo hables. Este año nuevo que lo hagan así. Nuestro pensamiento debe ser cambiado después de haber creído en Jesús. Ya no son ustedes, son viejos hombres. Sus maldiciones fueron echadas, quitadas. Ya viven en medio de la gracia y de la bendición de Dios. 그렇게 된 모습을 바라보십시오. Y esa imagen lo debemos imaginar. 핸드폰이 카메라 역할을 해서 Hoy en día el teléfono tiene la cámara. Con el teléfono siempre tomamos las fotos. 핸드폰을 영적으로 핸드폰을 가지고 여러분 자신을 찍으십시오. Con este teléfono espiritual, tómense a sí mismo. 그 사람 모습을 마음속에 찍어서 그런 Así, tome en su corazón la imagen de ser así 나는 이렇게 되었다고 말하는 것입니다. prosperado en Jesús y hablarlo. 한 사람도 여기서 못난 사람은 Yo soy así. 한 사람도 버림받은 사람 없습니다. Nadie ha sido abandonado. 그 안에서 여러분은 En Cristo Jesús, 있는 사람인 줄 모릅니다. ustedes son personas lindas. 예배는 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 마음으로 Las cosas que Dios preparó para los que le aman son las que no hemos podido imaginar con nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras manos. Lo que les dije es porque leí la Biblia. 기뻐하시고 여러분을 위해서 목숨을 내어 놓을 정도로 즐거워하시는 것입니다. 하나님의 사랑을 믿으십시오. Crean en el amor de Dios, en el poder de Dios. 맡기고
y entreguen todo a Jesús, a Dios, entonces van a ser hombres de fe. 예배드리고 난 다음 나갈 때 여러분의 이 Al salir de la iglesia, 위에서 하나님 앞에 맡기고 나가십시오. que dejen todas tus cargas, todas sus cargas aquí en esa iglesia.